¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, después de tanto tiempo vuelvo con un material nuevo, algo que se me ocurrió que puede servir un poco para los gustos de la gente que me viene siguiendo y las devoluciones que tuve en los videos anteriores. Y bueno, traigo un video relacionado a, esto va a ser un tutorial, a cómo hacer objetos con una estética PlayStation 1. Esta estética tiene como requisito algo técnico, que es que por lo general se veían con resoluciones de texturas muy bajas, modelados super low poly, y bueno, ciertos aspectos técnicos que hacían a la estética, ¿no? Como también suavizado, sin suavizados, bordes sin suavizar. Y bueno, algunos otros detallitos más, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer para arrancar es primero bajar un add-on que se llama Texel Density Checker, que el concepto de Texel Density lo que refiere es que básicamente todos los objetos respeten a la misma cantidad de píxeles por tamaño de objeto, y que haya una correlación entre lo que hay entre los tamaños de objetos diferentes, tengan la misma cantidad de píxeles por su tamaño, su escala, ¿no? Lo vamos a ver en la práctica y lo vamos a poder entender un poquito mejor y yo explayarme un poquito mejor. Bueno, lo primero que hacemos es ingresar este link, que se los voy a dejar en la descripción. El Texel Density Checker ya está actualizado para la versión 4 de Blender, así que lo vamos a poder descargar tranquilamente y va a funcionar. Bueno, ya saben que para instalar los add-ons tenemos que ir a preferencias, vamos a install, buscamos nuestro zip, archivo zip, le damos install add-on y una vez que lo instalamos vamos a ver que nos va a aparecer acá en Texel Density Checker. Le damos clic al checkbox y ya lo vamos a tener instalado. Con la N abrimos los paneles de Extra Tools y nos vamos a encontrar que tenemos el Texel Density, y ahora voy a pasar a explicarles un poco cómo funciona. Bueno, en este caso vamos a hacer un objeto bastante simple. Vamos a hacer un microondas de la época de los 90, ya que bueno, un poco la estética también viene de esa época y los juegos en ese entonces se basaban en la actualidad de aquel entonces, que era bueno, más o menos en los 90, que fue el auge donde salió PlayStation 1, no me acuerdo bien el año, pero entre los 90 y los 2000 estuvo muy presente la PlayStation 1. Bueno, para arrancar un poco a explicar y que entiendan cómo funciona el Texel Density. Si nosotros desplegamos nuestra V de nuestro objeto, vamos a ver que en este caso ocupa todo lo que es nuestro canvas, ¿no? En nuestro Texel Checker, Density Checker, lo que vamos a tener es en qué queremos basar nuestros mapas, nuestras coordenadas web, mejor dicho. Si nosotros le decimos píxel por centímetro, lo que va a hacer es que por centímetro vamos a tener asignada una cantidad de píxeles, ¿no? Yo lo trabajo en píxel por metro, me parece un poco más sencillo, sobre todo porque para que tengamos una imagen de baja resolución es más fácil indicar esto por estos números, ¿no? Lo que vamos a hacer primero es escalar nuestro objeto, más o menos un microondas, tiene 50 centímetros de largo,
30 centímetros de alto por 30 centímetros de profundidad más o menos. Vamos a llevar al centro y cambiamos origen y ahí lo tenemos. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es una V. Como es un objeto dentro de todo sencillo, como un prisma, yo lo que hago es hacer que todas las caras estén cortadas, separadas entre sí, y aplico un Smart UV Object con un margen de isla de 0,5 y ahí vamos a tenerlo. Vamos a aplicar la escala para que nos mantenga las proporciones de nuestras caras y ahí tenemos nuestro V realizado. Vamos al Texel Density Checker. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, yo quiero una imagen dentro de todo pixelizada, ¿no? O sea, una resolución bastante pequeña para este objeto. Entonces, lo que voy a pensar yo es cuántos píxeles por metro vamos a tener, ¿no? Y yo me imagino algo de 128, siempre trabajemos en potencias de 2. Esto es por una cuestión de preservar el tamaño de los píxeles y tener píxeles homogéneos. Vamos a activar 128 por píxeles por metro y vamos a setear el Texel Density. Fíjense que yo lo apliqué y ahí automáticamente, en relación a el tamaño de mi textura, que es de 512 por 512, lo achica justo a ese tamaño, ¿no? Al V. Por lo tanto, todo este espacio va a quedar en blanco, no nos va a servir. Entonces lo que yo tengo que hacer es customizar el tamaño de mi mapa y decirle que sea de 128. Vamos a probar, esto es cuestión de ir probando por el tamaño de nuestro objeto. 128 por 128, set my TD, y ahí está. ¿Qué pasa? Acá, en este caso, fíjense que hay partes de mi V, de mi objeto, que salen de nuestro canvas. No es tan primordial ni esencial que esté por una diferencia tan pequeña, que debe ser de un píxel. Podemos escalar nuestro V un poco hacia adentro y vamos a tener una textura de 128 por 128 y nuestro objeto va a encajar perfecto. Para ello nosotros tenemos que decirle a Blender que snapee cada uno de nuestros vértices a lo que serían las esquinas de los píxeles. Si yo pongo centro, va a escalar en los centros de los píxeles. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un píxel acá así, y nuestro vértice va a estar en el medio. Y nuestra imagen se va a ver un medio píxel. Y eso no sería un píxel perfect, como se le llama a algo que está, digamos, como su escala está perfectamente ajustada al cuadrante de píxeles ocupado, ¿no? Vamos a Round Pixels, Corners, y acá escalamos un poquito y fíjense cómo se van snapeando los vértices a los píxeles. Acá no se ve, no lo van a ver muy bien porque, bueno, estoy bastante alejado, pero fíjense cómo snapea, ¿no? Tic, 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 tic. Bien, ahí está. Bueno, y ahí tenemos nuestro objeto dentro de lo que es nuestro cuadrante de una textura de 128 por 128. Vamos a agarrar, vamos a venir a nuestro editor de shaders, vamos a crear una textura nueva de imagen de 128 por 128, un tamaño, un color medio grisáceo, ahí piquemos. Con el alfa le ponemos microwave difuso, aplicamos, lo conectamos y ahí tenemos nuestra textura conectada. Venimos ahora al Texture Paint, seleccionamos un color, pintamos, funciona. ¿Qué pasa?
Lo que estamos teniendo ahora es que nuestro objeto, nuestra textura se está suavizando, tiene como un filtro que blurea un poco los bordes y nosotros necesitamos preservar los bordes duros, ¿no? Pixelados. Así que en ese caso lo que vamos a hacer va a ser venir a nuestro nodo de textura, y donde dice linear es el tipo de filtro de interpolación que tiene, y vamos con closest, que es un filtro, no filtro, digamos, básicamente, no lo suaviza. Vamos a borrar nuestro garabato y bueno, ahora vamos a empezar a pintar. Para ello lo que vamos a hacer es trabajar con el tipo de luz flat que nos muestra nuestra textura, y ahí vamos a pintar y vamos a tener sin incidencia de la luz afectando sobre nuestros colores. Esto, ven, vamos a tener los colores completamente planos. Y bueno, ahí es cuestión de gustos. Pueden trabajar las texturas en Photoshop. En este caso, por disfrute y por una elección personal, me gusta a mí pintarlas a las texturas a mano, directamente desde el pintor de el Texture Paint de Blender. Podemos usar Substance Painter también, lo podremos ver más adelante. También es un software que manejo, así que en otra oportunidad también podríamos hacer un tutorial de cómo trabajar las texturas en Substance Painter. Bien, y bueno, vamos a pintar. Comenzamos quedando acá. Utilizamos un falloff cuadrado para mantener píxeles bien duro. En esos casos hay veces que cuando movemos todo el web en conjunto, las coordenadas no se respetan en forma de grilla, y hay que corregir manualmente la posición de cada una de las caras, como para que coincidan con los márgenes y no tengamos ese problema de desfasaje de píxeles entre una y otra cara.
Ahí tenemos nuestro microondas. La estética queda un poco cartoonish porque no estamos usando imágenes o fotos para esto mismo. Podríamos haber utilizado esta foto, pero bueno, podríamos verlo en otro tutorial a eso, de cómo generar elementos con texturas realistas, ¿cierto? Vamos a setear una cámara. Podríamos agregar algunos efectos de postproducción. Para darle otro toque. Oscurecer un poco más la escena. Este tipo de sombras no tendríamos en un PlayStation 1, así que podemos trabajar por ahí con una luz de tamaño 0. Sin contact shadows. Bajar un poco la intensidad. Podemos hacerla que sea un tipo sol, pero con un área queda mejor. Vamos a hacer un pequeño truco acá. Y vamos a agregar una luz bien tenue. Vamos a quitar el filtro a la cámara.
ahí tenemos lo que respecta al look más o menos resuelto. Tenemos nuestros bordes duros, nuestra textura pixel. Se ve bastante bien. Ahora, hay un efecto típico en estas estéticas que es por una cuestión de tamaño de escena. En PlayStation 1 lo que sucedía es que los vértices se desplazaban a medida que nos movíamos. Para lograr ese efecto, lo que podemos hacer es, como este es un objeto super low, podemos subdividirlo 2 veces y triangularlo, y vamos a aplicar un desplazamiento con una textura de tipo cloud, la cual la vamos a tratar de hacerla que sea constante, y vamos a agregar varios steps para que tengamos esos saltos y que no sea super smooth. Vamos a aplicarlo a esto, pero en un valor muy bajo. Ahí. Y vamos a controlarlo esto a través de el objeto. Si yo muevo el empty, fíjense que se desplazan los vértices. Vamos a aplicarle un poquito más de fuerza. Vamos a aplicar Auto Smooth. Ahí está. Si nosotros movemos, fíjense cómo va los vértices moviéndose de a poco, ¿no? Y lo que podemos hacer es hacer que este objeto esté emparentado a la cámara. Cuando nosotros movemos la cámara, se van a ir moviendo nuestros vértices. Vamos a agregar un empty, vamos a emparentar nuestra cámara ahí. Cómo se van moviendo nuestros vértices. Vamos a aplicarle un poquito más de fuerza. Y nos quedaría lo que nos quedaría es que este
este mapa tenga más steps. Se van moviendo. Podríamos, en vez de emparentarlo a la cámara, como nuestra cámara tiene poco movimiento, podríamos independizarlo a eso. Aunque nuestra cámara es la que está en movimiento y es la que determina cuándo se desplazan los vértices, ¿no? Ahí está, jugando un poco con la escala del empty, conseguimos con qué frecuencia se va a desplazar los vértices. Está un poquito exagerado. Ahí va. Bien, ya teniendo el desplazamiento de vértices resuelto, nos quedaría resolver un poco la estética de nuestra cámara, ¿no? Como que el movimiento es muy suave para lo que era esa época, que por ahí los FPS eran más bajos, y también este mismo efecto de snapear los meshes, los vértices sobre una especie de grilla, también pasaba con la cámara, ¿no? Técnicamente no sé cómo funcionaba, pero vamos a tratar de simular una cámara con un movimiento más escalonado. Para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es venir a nuestro dope sheet, seleccionar nuestros dos vértices de entrada y de salida y escalar aproximadamente a la mitad de nuestra duración, ¿no? Una vez que tenemos eso hecho, venimos al Graph Editor y vamos a hacer un sampleo de nuestros keyframes. Shift Alt O, y ahí tenemos básicamente como bakeada nuestra animación, ¿no? Ahora volvemos a escalar al doble del tamaño y ponemos la interpolación en constantes. Y ahí tenemos un movimiento más duro. ¿Ven? Tiene mucho más sentido ahí, ¿no? Podríamos haberlo hecho más escalonado todavía, escalando un poco más a un cuarto del tamaño. Shift Alt O, volvemos a escalar y terminamos poniendo en constantes, y ahí capaz que es un poco mucho.
así que lo vamos a dejar más o menos un poquito más de la mitad. Escalamos, interpolación en constantes, y ahí va. Y ahí tenemos un movimiento mucho más escalonado. Obviamente nosotros tenemos que tener resuelta antes la animación de cámara para así, una vez resuelta la animación de cámara, hacer el bakeo de los keyframes para poder hacer este efecto. De otra forma no lo podríamos hacer. Así que bueno, este es el resultado final de nuestro microondas de estética PlayStation 1. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, los que no están suscriptos, denle like y compartan si pueden, me harían un gran favor. Muchas gracias y nos vemos la próxima.